La sangre de Esperanza se congeló cuando 20 guerreros Cheyenne rodearon su cabaña con rostros pintados para la guerra. El hombre al que había salvado 7 días atrás venía por ella, pero no para cobrar venganza. El viento azotaba con furia las tierras altas de Chihuahua, arrastrando consigo copos de nieve y el lamento sordo de un invierno que había llegado demasiado pronto. Las ramas de los pinos se doblaban bajo el peso blanco, crujiendo como huesos viejos, mientras el cielo se oscurecía con la promesa de otra tormenta inminente. En medio de aquel paisaje hostil, la pequeña cabaña de Esperanza Mendoza se alzaba como un faro de resistencia, con la chimenea exhalando un hilo de humo que el viento deshacía casi al instante. Esperanza, de 26 años, viuda desde hacía 2 inviernos, cuando las fiebres se llevaron a Mateo, observaba el horizonte desde la ventana empañada. Sus ojos, del color de la miel oscura, escudriñaban la línea donde el bosque se fundía con la pradera. Algo en su interior, una inquietud que no sabía nombrar, la mantenía alerta desde el amanecer. «Va a empeorar», murmuró para sí misma, apretando el chal de lana contra su pecho. Esta tormenta no es como las otras. El rancho, pequeño pero suficiente, había sido el sueño de Mateo cuando llegaron desde Sonora siguiendo la promesa de tierras fértiles y un nuevo comienzo. Ahora era su refugio y su prisión, el único mundo que le quedaba después de que todos los demás colonos abandonaran el asentamiento tras los primeros enfrentamientos con las tribus del norte. Esperanza se negó a marcharse. No era valentía, como susurraban algunos cuando pasaban por el camino de herradura que llevaba al pueblo. Era simplemente que no tenía a dónde ir. Este pedazo de tierra, este cielo inclemente, era todo lo que le quedaba. Alimentó el fuego con otro tronco, observando cómo las llamas lamían la madera seca. La pequeña Teresa, una niña huérfana de 10 años que había acogido el verano anterior, dormía envuelta en mantas junto al calor. Su respiración pausada era el único sonido constante en aquella soledad. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido que no pertenecía a la tormenta, ni al crujir de la madera, ni al silbido del viento entre las rendijas. Era un quejido humano, débil, pero inconfundible. Esperanza se tensó. Su mano buscó instintivamente el rifle que Mateo le había enseñado a usar, pero no lo tomó de inmediato. Aquel lamento tenía más de súplica que de amenaza. «Jack, quédate aquí», susurró a Teresa, aunque la niña seguía dormida. Tomó una lámpara de aceite, se envolvió en un abrigo grueso y, tras dudar un instante, descolgó el rifle. Abrió la puerta y el viento le golpeó el rostro con violencia. La nieve se arremolinaba en pequeños torbellinos que brillaban bajo la luz amarillenta de la lámpara. Dio 3 pasos, luego 5. El frío le mordía las mejillas y le quemaba los pulmones. Y entonces lo vio. Una figura oscura yacía a menos de 10 metros de su puerta, medio enterrada bajo la nieve que comenzaba a cubrirlo como un sudario prematuro. Esperanza alzó la lámpara y el corazón le dio un vuelco. No era un colono. La piel cobriza, el cabello negro como ala de cuervo trenzado con tiras de cuero, los ropajes de piel. Era un guerrero nativo, un Cheyenne, a juzgar por los diseños de sus mocasines y la banda que ceñía su frente. Los Cheyenne rara vez bajaban tanto al sur, pero las tormentas y los enfrentamientos con el ejército mexicano habían empujado a algunas bandas más allá de sus territorios habituales. El hombre estaba herido. Un rastro de sangre oscura manchaba la nieve a su alrededor, y en su costado una flecha rota asomaba entre jirones de piel. «Dios mío», murmuró Esperanza, sintiendo cómo su propia respiración se congelaba en el aire. En ese momento, el guerrero abrió los ojos.
Eran negros, profundos, como pozos de obsidiana. La miró sin miedo, sin súplica, solo con la intensidad de quien sabe que está ante su último aliento y no piensa desperdiciarlo en debilidad. Esperanza sabía lo que debía hacer. Todos en la región se lo habían advertido. Los nativos eran el enemigo, salvajes que no dudarían en arrancarle el cabello al primer colono que encontraran. Debía cerrar la puerta, fingir que nunca lo había visto, dejar que la nieve y el frío hicieran su trabajo. Pero no pudo. Tal vez fue la mirada de aquel hombre, tal vez el recuerdo de Mateo murmurando en su lecho de muerte que la verdadera maldad no estaba en el color de la piel, sino en el tamaño del miedo que se lleva en el corazón. O quizás simplemente fue que Esperanza Mendoza había enfrentado demasiada muerte para añadir otra a su conciencia. Dejó el rifle en la nieve y se acercó con pasos vacilantes. «No te muevas», dijo en español, sabiendo que él probablemente no entendería. «Voy a ayudarte». El guerrero no apartó la mirada de ella, pero asintió levemente, como si el idioma del dolor y la compasión fuera universal. Con un esfuerzo que hizo crujir sus propios huesos, Esperanza lo arrastró hasta la cabaña. El hombre era alto, musculoso a pesar de su estado, y pesaba como un tronco empapado. Cada tirón le arrancaba un gemido ahogado que él intentaba contener. Una vez dentro, Teresa se había despertado y observaba la escena con ojos grandes como platos, apretando contra su pecho la muñeca de trapo que Esperanza le había cosido. Es un indio», susurró la niña, con una mezcla de miedo y fascinación. «Es un hombre herido», corrigió Esperanza, mientras buscaba mantas limpias y hervía agua en la olla de hierro. «Y en esta casa, Teresa, no dejamos morir a nadie en la nieve, ni siquiera a los que deberían ser nuestros enemigos». Afuera, la tormenta arreciaba como si quisiera tragarse el mundo. Dentro, junto al fuego crepitante, Esperanza comenzaba a limpiar la herida del guerrero con manos firmes pero gentiles, ignorando la voz en su cabeza que le advertía que acababa de cometer el error más grande de su vida. O quizás, aunque aún no lo supiera, había dado el primer paso hacia algo que cambiaría su destino para siempre. La noche avanzaba lenta, marcada por el crepitar del fuego y los gemidos ahogados del guerrero cada vez que Esperanza intentaba limpiar la herida. Teresa se había retirado a un rincón, observando con ojos grandes como el miedo y la curiosidad luchaban dentro de ella. La flecha se había roto, pero la punta permanecía incrustada en el costado del hombre. Esperanza examinó la herida con atención. No era su primera vez tratando lesiones graves. Durante los años de asentamiento, había aprendido de una anciana mestiza los secretos de las hierbas y el arte de curar cuando no había médicos en 50 kilómetros a la redonda. «Esto va a doler», advirtió, aunque sabía que él no entendía sus palabras. Sin embargo, sus ojos se encontraron, y en esa mirada había una comunicación más profunda que cualquier lenguaje. Con dedos firmes pero gentiles, Esperanza extrajo la punta de flecha mientras el guerrero apretaba los dientes hasta que un hilo de sangre brotó de su labio. No gritó. No apartó la mirada de ella ni por un instante. «Ya está», murmuró ella, aplicando un emplasto de hierbas machacadas sobre la herida limpia. «La flecha no tocó nada vital, pero has perdido mucha sangre». Él siguió observándola, su respiración más calmada ahora. Cuando Esperanza terminó de vendar el torso musculoso, él levantó una mano y la posó suavemente sobre la de ella. Fue un gesto tan inesperado, tan humano, que Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tonantzin», dijo él con voz ronca. Esperanza parpadeó, confundida. No era una palabra cheyenne, sino náhuatl,
la lengua de los antiguos aztecas que aún hablaban algunas tribus del centro de México. ¿Hablas náhuatl?, preguntó sorprendida. El guerrero negó con la cabeza. Luego señaló hacia el pequeño altar que Esperanza mantenía en una esquina de la cabaña, donde una modesta imagen de la Virgen de Guadalupe estaba rodeada de flores secas y una vela consumida a medias. Tonantzin, repitió él, Madre Tierra. Esperanza comprendió entonces, para muchos nativos, la Virgen cristiana era una representación de su propia deidad, la Madre Tierra. El hecho de que conociera esa conexión sugería que había tenido contacto con tribus del sur, quizás incluso con misioneros. «Mi nombre es Esperanza», dijo ella, señalándose a sí misma. Luego apuntó hacia la niña. «Teresa». El guerrero asintió levemente. Luego se llevó una mano al pecho. «Águila de hierro», pronunció en un español rudimentario pero comprensible. Esperanza no pudo evitar una pequeña sonrisa. Un nombre de guerra, seguramente, como muchos que había escuchado entre las historias que los comerciantes contaban sobre las tribus del norte. «Descansa, águila de hierro», dijo, colocando otra manta sobre él. «Mañana hablaremos más». Teresa se acercó sigilosamente cuando el guerrero cerró los ojos, vencido por el agotamiento y las hierbas medicinales. «¿Va a morir?», preguntó en un susurro. Esperanza observó el rostro sereno del hombre, los pómulos altos, las líneas de expresión que hablaban de una vida dura pero digna. «No, si puedo evitarlo», respondió con firmeza. «Ahora vuelve a dormir. Tendremos mucho trabajo mañana». Esa noche, mientras la tormenta azotaba el mundo exterior, Esperanza permaneció despierta, sentada junto al fuego, observando al extraño que el destino había depositado en su puerta. ¿Qué hacía un guerrero Cheyenne tan al sur? ¿De quién huía? ¿Quién le había disparado aquella flecha? Las preguntas danzaban en su mente como los copos de nieve en el viento, pero ninguna tenía respuesta. Solo sabía que algo en su interior le decía que nada volvería a ser igual después de esta noche. El amanecer llegó con una claridad cegadora. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un mundo transformado en cristal y silencio. La nieve cubría cada superficie como un manto inmaculado, y el sol, pálido pero determinado, arrancaba destellos de las ramas congeladas. Esperanza despertó sobresaltada, con el cuello dolorido por haberse quedado dormida en la silla. Su primer pensamiento fue para el guerrero, pero al mirar hacia el jergón junto al fuego, lo encontró vacío. Un golpe de pánico le subió por la garganta. Se levantó de un salto, buscando a Teresa con la mirada. La niña seguía dormida en su rincón, pero el guerrero había desaparecido. «Maldita sea», murmuró entre dientes, agarrando su abrigo. ¿Habría huido? ¿O quizás había sido todo un sueño febril provocado por demasiadas noches solitarias? Abrió la puerta con brusquedad, preparada para enfrentar la fría mañana, y entonces lo vio. Águila de Hierro estaba de pie frente a la cabaña, inmóvil como una estatua tallada en piedra. Los rayos del sol naciente bañaban su figura, convirtiendo su piel cobriza en oro viejo. Tenía el torso desnudo a pesar del frío, y en su mano sostenía lo que parecía ser un pequeño conejo recién cazado. Se volvió al oír la puerta, y sus ojos se encontraron con los de Esperanza. No había hostilidad en ellos, ni siquiera dolor, solo una intensidad que le robó el aliento. «Comida», dijo él simplemente, alzando el conejo. «Agradecimiento». Esperanza parpadeó, confundida y aliviada a partes iguales. La herida en su costado aún sangraba levemente, manchando el vendaje blanco. «Deberías estar descansando», le reprendió, aunque sabía que probablemente no entendería su tono. «La herida puede abrirse». Águila de Hierro negó con la cabeza, señalando el vendaje y luego a ella. «Buena medicina, fuerte», dijo,
golpeándose ligeramente el pecho con el puño. «¡Yo fuerte!». Esperanza suspiró, pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Había algo admirable en aquella determinación, en la dignidad con la que se negaba a ser una carga. «Entra», dijo, sosteniendo la puerta abierta. «Te enseñaré cómo preparamos el conejo en estas tierras». La mañana transcurrió en una extraña pero cómoda rutina. Teresa, inicialmente temerosa, pronto sucumbió a la curiosidad infantil. Observaba cada movimiento del guerrero con fascinación, especialmente cuando él, sentado junto al fuego, mientras Esperanza cocía el conejo en un caldo espeso, comenzó a tallar un pequeño trozo de madera con su cuchillo. «¿Qué haces?», preguntó la niña, acercándose con cautela. Águila de Hierro no respondió con palabras. En su lugar, continuó tallando con precisión, dando forma a lo que parecía ser un pequeño animal. Cuando terminó, se lo ofreció a Teresa con una inclinación de cabeza. Era un conejo, detallado y expresivo a pesar de su tamaño. «¡Es precioso!», exclamó la niña, olvidando momentáneamente su miedo. «Mira, Esperanza». Esperanza observó el tallado con genuina admiración. Había arte en aquellas manos callosas, una sensibilidad que contradecía todo lo que le habían contado sobre los salvajes del norte. «Gracias», dijo, mirando directamente a los ojos del guerrero. «Es un hermoso regalo». Águila de Hierro asintió, y por primera vez desde que lo encontró, una leve sonrisa apareció en sus labios. Fue como ver el sol abrirse paso entre nubes de tormenta, breve pero innegablemente cálido. «Pequeña niña, corazón grande», dijo, señalando a Teresa. Luego miró a Esperanza, y algo en su expresión cambió, volviéndose más solemne. «Es mujer valiente, manos que sanan». Esperanza sintió un calor inesperado subirle por el cuello hasta las mejillas. No era elogio lo que la perturbaba, sino la manera en que él la miraba, como si pudiera ver más allá de su piel, hasta el núcleo mismo de quién era ella. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», murmuró, volviendo su atención al caldo que burbujeaba en el fuego. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que eso no era cierto. Cualquier otro colono habría cerrado la puerta, habría fingido no ver al guerrero moribundo en la nieve. Lo que ella había hecho no era común, era una elección, y una peligrosa. El segundo día trajo consigo un cielo despejado, pero un frío tan intenso que el aliento se convertía en pequeñas nubes de vapor al salir de los labios. Esperanza había dormido poco, despertándose cada hora para revisar a su inesperado huésped. Águila de Hierro, sin embargo, parecía mejorar a una velocidad sorprendente. La fiebre había remitido y la herida, aunque aún roja e inflamada, comenzaba a cerrarse limpiamente. «Tu medicina es fuerte», comentó él cuando Esperanza cambiaba los vendajes, observando con curiosidad las hierbas machacadas que ella aplicaba sobre la piel. «Aprendí de una mujer que conocía las plantas mejor que nadie», respondió ella, concentrada en su tarea. «Mi abuela decía que antes de los médicos con sus libros, teníamos a las curanderas con sus manos». Águila de Hierro asintió, como si aquello fuera una verdad universal que trascendía las diferencias entre sus pueblos. «En mi tribu, los sanadores son respetados como los guerreros», dijo. Su español era limitado pero funcional, con un acento marcado que alargaba las vocales. «Tú serías una gran sanadora entre los Cheyenne». Esperanza sintió una punzada de curiosidad. Era la primera vez que él mencionaba directamente a su pueblo. «¿Están lejos de aquí? ¿Tu tribu?», preguntó con cautela, sin querer parecer entrometida. Una sombra cruzó el rostro del guerrero. Miró hacia la ventana, donde los pinos cargados de nieve se recortaban contra el cielo azul. «7 días a caballo, hacia el norte», respondió finalmente.
y más allá del río Grande, donde las montañas tocan el cielo. Hubo un silencio, cargado de preguntas no formuladas. Teresa, que jugaba cerca con el conejo de madera, levantó la mirada. «¿Por qué estás tan lejos de tu casa?», preguntó la niña con la franqueza propia de la infancia. Águila de Hierro la miró largamente, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, su mirada volvió a Esperanza. «Mensajero», dijo simplemente. «Llevaba palabras a la tribu tarahumara. Hombres blancos traen guerra. Los tarahumara deben saber». Esperanza sintió un escalofrío. Los tarahumara eran conocidos por su aislamiento en las montañas de la Sierra Madre. Si los Cheyenne intentaban establecer contacto con ellos, la situación debía ser grave. «¿Quién te hirió?», preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. «Comerciantes». «3 hombres, piel blanca, ojos vacíos», respondió él, tocándose el costado. No querían que mensaje llegara. Dispararon sin honor, desde lejos. Teresa se acercó, su miedo inicial completamente olvidado. «¿Escapaste?», preguntó, fascinada por la historia. Una chispa de orgullo brilló en los ojos del guerrero. «Maté a uno, los otros huyeron, pero flecha envenenada. Caí del caballo cerca de aquí». Miró a Esperanza con intensidad. «Esperaba muerte. Encontré vida». Algo en la manera en que lo dijo hizo que Esperanza desviara la mirada, súbitamente consciente de la intimidad que habían compartido en tan poco tiempo. Cambió de tema. «Necesitarás recuperar fuerzas antes de continuar tu viaje», dijo, levantándose para revisar el guiso que se cocía a fuego lento. «La siguiente tormenta no tardará en llegar». Como si sus palabras hubieran invocado a los elementos, el viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo crujir las paredes de la cabaña. «No continuaré viaje», dijo Águila de Hierro con firmeza. «Mensaje ya no importa. Debo volver con mi pueblo». Esperanza lo miró sorprendida. «Pero los tarahumara». Otros mensajeros fueron enviados. «Caminos diferentes». Hizo una pausa, su rostro volviéndose sombrío. «Mi padre es jefe. Soy su único hijo vivo. Debo regresar». La revelación cayó como una piedra en el estómago de Esperanza. No estaba albergando a un simple guerrero, sino al hijo de un jefe tribal. Su responsabilidad acababa de multiplicarse exponencialmente. «¿Tu padre?», repitió, tratando de asimilar la información. «¿Eres el hijo de un jefe Cheyenne?». Águila de Hierro asintió. «Oso Gris, gran jefe de los Cheyenne del sur», dijo con un orgullo evidente. «Muchas lunas, muchas batallas, respetado por todos, incluso por enemigos». Teresa, que había seguido la conversación con ojos brillantes, se acercó aún más. «¿Eres como un príncipe?», preguntó fascinada. Águila de Hierro sonrió levemente ante la pregunta. «No príncipe, guerrero, cazador». «Hijo que honra a su padre». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ahora estaba cargado de una nueva tensión. Esperanza comprendió que la presencia de aquel hombre en su cabaña podría tener consecuencias que iban mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. Si algo le sucedía al hijo de un jefe tribal mientras estaba bajo su cuidado, o peor, si los hombres que lo habían atacado descubrían que ella lo había ayudado. El viento arreció, golpeando la puerta como si quisiera entrar. Teresa se estremeció y se acercó instintivamente a Esperanza, buscando el refugio de sus brazos. La mujer la abrazó, pero sus ojos no se apartaron del guerrero. Águila de Hierro sostuvo su mirada con una intensidad inquietante, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. «No temas, mujer valiente», dijo con voz suave pero firme. «Mi presencia no traerá mal a esta casa. Lo juro por la memoria de mis ancestros»,
Pero Esperanza sabía que no eran promesas lo que mantendría a raya el peligro. En aquellas tierras fronterizas, donde la ley era tan escasa como la lluvia en verano, las buenas intenciones valían menos que una moneda falsa. «Descansa», fue todo lo que dijo, volviendo su atención al guiso. «Necesitarás todas tus fuerzas». «¿Para qué?», no lo dijo. Tal vez ni ella misma lo sabía con certeza. Pero mientras removía el espeso caldo con movimientos lentos y precisos, en su mente comenzaba a formarse la certeza de que los días por venir traerían cambios que ninguno de los dos podía prever. Afuera, el viento continuaba su lamento, como un presagio de lo que estaba por llegar. Y en algún lugar, más allá de las montañas nevadas, un jefe Cheyenne esperaba el regreso de un hijo que el destino había puesto en manos de una mujer que ya había perdido demasiado como para permitirse perder algo más. La tercera mañana amaneció más cálida, con un sol que derretía lentamente la nieve en los bordes del tejado. Pequeñas gotas caían rítmicamente frente a la ventana, como un reloj que marcaba el paso de un tiempo que, dentro de la cabaña, parecía haberse detenido. Esperanza encontró a Águila de Hierro sentado en el porche, observando el amanecer con una quietud casi sobrenatural. Su perfil recortado contra la luz naciente le recordó las figuras talladas en los antiguos templos que había visto una vez, de niña, cuando su padre la llevó a visitar las ruinas de Teotihuacán. Había algo atemporal en él, como si perteneciera tanto al pasado como al presente. «Vas a enfermarte de nuevo», dijo ella, ofreciéndole una manta que él rechazó con un gesto suave. «El frío fortalece el espíritu», respondió sin apartar la vista del horizonte. «Mi pueblo nace en la nieve, crece en el viento». Esperanza se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino compartido, como un lenguaje que ambos empezaban a dominar. «¿Cómo es tu hogar?», preguntó finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. No era propio de ella interesarse por la vida de un extraño, menos aún de alguien tan diferente. Águila de Hierro cerró los ojos un momento, como si estuviera contemplando imágenes internas antes de compartirlas. Grandes llanuras donde el caballo corre libre, montañas que tocan las nubes, bosques donde los espíritus hablan a través de los árboles. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz tenía un matiz más profundo. «Mi gente vive siguiendo al búfalo, honrando la tierra. Cada estación tiene su regalo, cada luna su propósito». Esperanza lo escuchaba con atención, tratando de imaginar ese mundo tan distinto al suyo. «Suena hermoso», dijo con sinceridad. «Lo es», afirmó él, y luego añadió con un tono más grave. «Por eso luchamos. La belleza debe ser protegida». «¿De quién?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «De quienes ven la tierra solo como algo que poseer, que cortan árboles sin plantar nuevos, que matan más búfalos de los que pueden comer». La miró directamente. «Tu gente». No había acusación en su voz, solo una verdad que Esperanza no podía negar. Bajó la mirada hacia sus propias manos, encallecidas por el trabajo y el clima. «No todos somos así», dijo suavemente. «Algunos intentamos vivir en armonía con lo que nos rodea». «Lo sé», respondió él, y su mirada se suavizó. «Tú lo haces. Veo cómo cuidas este lugar. Cómo hablas a las plantas cuando las recoges. Cómo agradeces al conejo por su carne». Esperanza se sorprendió. No sabía que él la había observado tan atentamente. «Mi abuela era mitad purépecha», explicó. «Me enseñó que todo lo que tomamos de la tierra debe ser agradecido y honrado». Águila de Hierro asintió, como si aquello confirmara algo que ya sabía. «Los purépecha son pueblo sabio, antiguos como las montañas»,
Un grito alegre interrumpió la conversación. Teresa salió corriendo de la cabaña, sosteniendo algo en sus manos con entusiasmo. «Mira lo que encontré en el baúl», exclamó, mostrando un pequeño arco tallado en madera oscura, con la cuerda rota y sin flechas. «Era de mi esposo», explicó Esperanza con una sonrisa nostálgica. Le gustaba cazar liebres, aunque rara vez acertaba un tiro. Águila de Hierro observó el arco con interés profesional. Lo tomó con cuidado, examinando la curvatura y el acabado. «Buen arco, mala cuerda», dictaminó. Miró a Teresa, cuyos ojos brillaban de emoción. «¿Quieres aprender?». La niña asintió frenéticamente. Esperanza iba a protestar, pero se contuvo. Había algo conmovedor en el entusiasmo de Teresa y en la paciencia con que el guerrero examinaba el arco, como si aquello fuera lo más importante del mundo en ese momento. «Primero, nueva cuerda», dijo él, levantándose con un ligero gesto de dolor que intentó disimular. Luego, flechas pequeñas para manos pequeñas. Durante las horas siguientes, Esperanza observó cómo Águila de Hierro enseñaba a Teresa a reparar el arco. Con infinita paciencia, le mostraba cómo trenzar una nueva cuerda usando tendones de conejo, cómo seleccionar la madera adecuada para las flechas, cómo equilibrar el peso para que volaran rectas. Lo que más sorprendió a Esperanza no fue su habilidad, sino la gentileza con que trataba a la niña. No había condescendencia en sus gestos, le hablaba como a una igual, corrigiendo con firmeza pero sin dureza, celebrando cada pequeño logro con un asentimiento solemne que hacía que Teresa se irguiera de orgullo. Mientras los observaba, Esperanza se encontró sonriendo sin darse cuenta. Era una escena que jamás habría imaginado. Un guerrero Cheyenne y una niña huérfana mexicana, unidos por la simple alegría de aprender algo nuevo. El día avanzó sereno y productivo. Esperanza aprovechó el buen tiempo para revisar las trampas que había colocado días atrás, regresando con 2 liebres que proporcionarían carne para varios días. Águila de Hierro se ofreció a despellejarlas, y sus manos hábiles completaron en minutos una tarea que a ella le habría llevado el triple de tiempo. «Aprendes rápido», comentó él, observándola mientras ella preparaba un guiso con las verduras secas que guardaba para el invierno. «¿Qué cosa?», preguntó Esperanza, confundida. «A no temer», señaló con un gesto el espacio entre ellos. «Al principio, siempre mantenías una mano cerca del cuchillo cuando me acercaba. Ahora, no». Esperanza no había sido consciente de ello, pero reconoció la verdad en sus palabras. El miedo inicial se había transformado en algo diferente. No confianza plena, pero sí una especie de tregua, de entendimiento mutuo. «Supongo que es difícil temer a alguien que le enseña a hacer arcos a una niña con tanta paciencia», respondió con una pequeña sonrisa. Algo cálido brilló en los ojos del guerrero, una expresión que ella no había visto antes y que desapareció tan rápido como había llegado. «Entre mi gente, los niños son sagrados», dijo. «Son el futuro. Lo que les enseñamos hoy florece mañana». «Mi esposo pensaba igual», comentó Esperanza sin pensar, y enseguida se sorprendió por haber mencionado a Mateo. Rara vez hablaba de él, como si decir su nombre en voz alta hiciera más real su ausencia. Águila de Hierro pareció percibir su incomodidad. «¿Hace mucho que se fue al otro mundo?», preguntó con una delicadeza inesperada. «En 2 inviernos», respondió ella, removiendo el guiso con más energía de la necesaria. «La fiebre se lo llevó en 3 días. Nada pude hacer». «Los más fuertes son a veces los primeros en caer», dijo él, «como los robles grandes que el rayo busca». La comparación, sencilla pero profunda, tocó algo dentro de Esperanza. Mateo había sido así, fuerte, robusto,
siempre el primero en ofrecer ayuda, en cargar lo más pesado. Jamás habría imaginado que algo tan invisible como una enfermedad pudiera derribarlo. Sí, susurró. Así era él. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez estaba impregnado de una comprensión más profunda. Afuera, Teresa practicaba con su nuevo arco, lanzando pequeñas flechas sin punta contra un montón de nieve. El sol comenzaba a descender cuando Esperanza notó algo en la distancia. Un movimiento entre los árboles, demasiado grande para ser un animal, demasiado deliberado para ser casual. Águila de Hierro lo percibió casi al mismo instante. Su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco y sus ojos se estrecharon escudriñando el límite del bosque. Teresa, llamó Esperanza con voz controlada, entra a la casa, ahora. La niña, percibiendo la urgencia en su tono, obedeció sin preguntar. Águila de Hierro ya estaba de pie, su mano buscando instintivamente un arma que no tenía. «Jinetes», murmuró. «3». Esperanza sintió que el corazón le daba un vuelco. 3 jinetes, como los comerciantes que habían atacado al guerrero. ¿Son ellos?, preguntó en voz baja mientras entraban a la cabaña. Águila de Hierro no respondió de inmediato. Se movió con agilidad sorprendente para alguien aún convaleciente, tomando posición junto a la ventana, donde podía observar sin ser visto. «No puedo ver sus rostros», dijo finalmente, «pero no son guerreros. Se mueven como coyotes, cautelosos, buscando». Esperanza tomó el rifle de la pared y verificó que estuviera cargado. Si eran los mismos hombres, si descubrían que ella había ayudado al guerrero que buscaban. «Si son ellos, te buscarán a ti», dijo, tratando de mantener la calma por Teresa, que los observaba con ojos asustados desde un rincón. Águila de Hierro la miró, y en sus ojos había una determinación feroz. «No permitiré que dañen este lugar», dijo con voz grave, «ni a quienes habitan en él». Esperanza asintió, sosteniendo el rifle con manos firmes. En ese momento, ambos sabían que lo que estaba en juego era mucho más que sus vidas individuales. Era todo lo que habían construido en esos pocos días: la confianza frágil, el entendimiento mutuo, la paz precaria que habían encontrado en medio de un mundo dividido por el odio y el miedo. Y mientras los jinetes se acercaban lentamente a la cabaña, Esperanza tuvo la extraña certeza de que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual después de este día. Los jinetes se acercaban con la cautela de quienes reconocen terreno hostil. Sus siluetas se recortaban contra la nieve como sombras alargadas, amenazantes en su lentitud deliberada. Desde la ventana, Esperanza podía distinguir ahora que llevaban ropas de comerciantes, pero sus rifles no eran los que solían portar los mercaderes comunes. «Teresa, escóndete bajo la cama y no salgas hasta que yo te llame», ordenó Esperanza con voz serena pero firme. La niña obedeció sin protestar, arrastrándose bajo la vieja cama de hierro con el pequeño conejo de madera apretado contra su pecho. Águila de Hierro se había movido hacia la parte trasera de la cabaña, donde la sombra era más densa. Aunque su herida aún no estaba completamente curada, se movía con la agilidad silenciosa de un depredador. Tomó un cuchillo de cocina, el único arma disponible además del rifle, y asintió hacia Esperanza. «Déjame hablar a mí», murmuró ella. «Si son solo comerciantes, se marcharán pronto». La expresión del guerrero dejaba claro que no compartía su optimismo, pero inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Esperanza respiró hondo, colocó el rifle junto a la puerta, donde pudiera alcanzarlo rápidamente, y salió al porche con las manos visibles y el rostro compuesto en una expresión de sorpresa educada. «Buenos días, señores», llamó con voz clara.
Se han perdido. Los tres hombres detuvieron sus monturas a unos 20 metros de la cabaña. El que parecía liderar el grupo, un hombre corpulento de barba entrecana y cicatriz sobre la ceja izquierda, espoleó suavemente a su caballo para adelantarse unos pasos. «Buenos días, señora», respondió con una amabilidad que no alcanzaba sus ojos. «Lamentamos molestarla. Somos comerciantes de paso hacia Santa Fe. Vimos humo y pensamos que podría ofrecernos un poco de agua para nuestros caballos». Esperanza mantuvo su expresión neutra, aunque cada nervio de su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco. «Por supuesto», concedió. «Hay un abrevadero junto al establo. Sírvanse ustedes mismos». Los hombres intercambiaron miradas. «Muy amable», continuó el de la cicatriz, escudriñando el perímetro de la cabaña con ojos entrenados. «¿Vive usted sola aquí?» «Tiempos peligrosos para una mujer sin compañía. Mi esposo volverá pronto con los otros hombres», mintió Esperanza sin pestañear. «Fueron a revisar las trampas. No deberían tardar». Algo cambió en la expresión del hombre, un destello de suspicacia. «¿Otros hombres?» «No vimos huellas frescas cuando llegamos, solo las de un caballo, y esas eran viejas». El estómago de Esperanza se contrajo. Habría debido pensar en ese detalle. «La nieve de anoche debió cubrirlas», respondió, luchando por mantener la voz estable. «Como dije, no tardarán. Si desean comerciar, deberían esperar». El segundo hombre, más delgado y con un rostro afilado como el de una comadreja, se inclinó para susurrar algo al oído del líder. Este asintió lentamente. «De hecho, señora, nos interesa comerciar». Su mano se movió hacia el interior de su chaqueta. «Pero no llevamos mercancías comunes. Buscamos información». Sacó algo que brilló bajo el sol invernal, una insignia. «Somos Rangers de la frontera. Estamos tras la pista de un indio Cheyenne que atacó a unos comerciantes hace 4 días, mató a un hombre. Creemos que podría haberse refugiado en esta zona». Esperanza sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. No eran los atacantes de Águila de Hierro, como había temido. Eran algo potencialmente peor. Representantes de la ley, o al menos de lo que pasaba por ley en aquellas tierras fronterizas. «No he visto a ningún indio», dijo, agradeciendo que su voz sonara firme. «Como pueden ver, estamos bastante aislados aquí». El tercer hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio, desmontó con un movimiento ágil. Era más joven que los otros, pero sus ojos tenían la dureza del pedernal. «Con su permiso, señora, nos gustaría echar un vistazo a su propiedad. No era una petición, es procedimiento estándar». Esperanza sintió que el tiempo se ralentizaba. Su mente evaluaba frenéticamente las opciones. Podía negarse, pero eso solo aumentaría sus sospechas. Podía permitirles entrar, confiar en que Águila de Hierro hubiera encontrado un escondite suficientemente bueno, o podía... El sonido de un disparo cortó el aire como un latigazo. Los tres hombres se giraron bruscamente hacia el bosque, de donde provenía el ruido. Casi al instante se escuchó otro disparo, luego voces masculinas gritando órdenes. «¡Emboscada!», exclamó el líder, desenfundando su arma. La confusión fue inmediata. Los tres hombres montaron rápidamente, olvidando momentáneamente a Esperanza mientras escudriñaban el bosque en busca de la amenaza invisible. «¡Váyase adentro, señora!», gritó el de la cicatriz, antes de que los tres espolearan sus caballos y se alejaran en dirección contraria al supuesto peligro. Esperanza se quedó inmóvil, desconcertada, hasta que sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrarse con Águila de Hierro, que la miraba con una mezcla de admiración y urgencia. «Adentro», murmuró. «Vos pueden volver». Una vez dentro,
Con la puerta firmemente cerrada, Esperanza se permitió liberar el aliento que había estado conteniendo. Teresa salió de su escondite y corrió hacia ella, abrazándose a su cintura. «¿Qué pasó?», preguntó Esperanza, mirando al guerrero. «¿Esos disparos?». Águila de Hierro colocó algo sobre la mesa. Un pequeño objeto metálico que Esperanza reconoció como el percutor de su antiguo revólver, que llevaba años sin usar. «2 golpes contra piedra», explicó él con una leve sonrisa. «Sonido como disparo lejano, viejo truco de guerra». La comprensión la golpeó como una ola. Él había creado una distracción, utilizando el miedo de los hombres a una emboscada contra ellos mismos. «Eres astuto», dijo, sin poder evitar una sonrisa temblorosa. «Soy guerrero», respondió él simplemente. Luego, su expresión se tornó grave. «Pero volverán, con más hombres, cuando descubran que no hay emboscada». Esperanza asintió, la breve euforia del escape desvaneciéndose rápidamente ante la realidad de su situación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, más para sí misma que para él. Águila de Hierro la miró largamente, y en sus ojos había una resolución que no admitía dudas. «Ahora», dijo, «nos preparamos para la verdadera batalla». Las siguientes horas transcurrieron en un frenesí de actividad silenciosa. Esperanza empacó alimentos, mantas y medicinas en pequeños bultos fáciles de transportar. Águila de Hierro, con movimientos precisos a pesar de su herida, afiló cada cuchillo disponible y fabricó 3 lanzas rudimentarias con palos de escoba y puntas de metal extraídas de viejas herramientas. Teresa, comprendiendo la gravedad de la situación sin necesidad de muchas explicaciones, ayudaba en silencio, guardando sus escasas pertenencias en un pequeño morral que Esperanza había cosido con retazos. «¿Nos vamos?», preguntó finalmente la niña, cuando el sol comenzaba a descender. Esperanza intercambió una mirada con Águila de Hierro. Habían discutido las opciones en susurros tensos mientras preparaban todo. «Tú no», respondió ella, arrodillándose para quedar a la altura de Teresa. «Huir en la nieve sería demasiado peligroso, especialmente de noche. Nos quedaremos y defenderemos nuestro hogar». Los ojos de Teresa se agrandaron, pero asintió con una madurez impropia de su edad. Águila de Hierro la observó con aprobación. «Pequeña guerrera», dijo, colocando una mano sobre la cabeza de la niña. «Valiente como tu madre». Esperanza sintió una punzada al escuchar aquellas palabras. Teresa no era su hija biológica, pero en esos momentos la conexión entre ellas se sentía tan real y profunda como cualquier lazo de sangre. Mientras la tarde daba paso al crepúsculo, Águila de Hierro salió brevemente para borrar cualquier huella visible alrededor de la cabaña y colocar pequeñas trampas de aviso, ramas secas y guijarros dispuestos de tal manera que alertarían de cualquier aproximación sigilosa. Al regresar, encontró a Esperanza sentada junto al fuego, con el rostro tenso y la mirada perdida en las llamas. Teresa ya dormía, exhausta por el estrés y la actividad del día. «¿Tienes miedo?», observó él, sentándose a su lado. No era una pregunta ni había reproche en su voz, simplemente constataba un hecho. «Sí», admitió ella, sin apartar la vista del fuego. «No por mí, por Teresa». Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar de las llamas y el viento que gemía bajo los aleros. «Puedo irme», dijo finalmente Águila de Hierro, «antes del amanecer. Dejar un rastro que los aleje de aquí». Esperanza se volvió para mirarlo, sorprendida tanto por la oferta como por el dolor que le provocaba la idea de su partida. «No», respondió con más vehemencia de la que pretendía. «Eso sería un suicidio. Tu herida aún no está completamente curada, y ellos son al menos 3, probablemente más, cuando regresen».
He enfrentado peores probabilidades, dijo él con una sonrisa tenue que no alcanzó sus ojos. No lo dudo, replicó ella, pero no permitiré que te sacrifiques por nosotras. Águila de Hierro la observó largamente, como si estuviera viendo algo más allá de su rostro cansado y su expresión determinada. Mi pueblo tiene una historia, dijo finalmente, su voz baja y melodiosa, casi hipnótica en la penumbra de la cabaña. Habla de un guerrero que, herido en batalla, fue salvado por una mujer de un clan enemigo. Ella lo ocultó, curó sus heridas, le dio de beber cuando la fiebre lo consumía. Hizo una pausa, sus ojos nunca abandonando los de Esperanza. Cuando los hombres de su propio clan vinieron buscándolo para matarlo, ella se interpuso entre sus lanzas y el cuerpo del guerrero. Si lo quieren a él, les dijo, tendrán que atravesarme primero. ¿Y qué pasó?, preguntó Esperanza, aunque algo en ella ya sabía la respuesta. Ante los guerreros, sorprendidos por su valor, bajaron las armas. Reconocieron que cualquier persona que inspirara tal lealtad debía poseer un espíritu noble. Perdonaron la vida del guerrero y con el tiempo los clanes que habían sido enemigos encontraron la paz. El silencio volvió a caer entre ellos, más denso ahora, cargado de significados no expresados. Una hermosa historia, dijo finalmente Esperanza. Pero estamos en el mundo real, no en una leyenda. Esos Rangers no bajarán sus armas por una historia de honor. No, concedió él. Pero hay verdad incluso en las historias más antiguas. Se acercó un poco más y en un gesto que sorprendió a ambos, tomó la mano de Esperanza entre las suyas. Sus palmas eran callosas pero cálidas y ella sintió un estremecimiento recorrerle la espina dorsal. Cuando me encontraste en la nieve, continuó él, podrías haberme dejado morir, nadie lo habría sabido, nadie te habría juzgado, pero elegiste la compasión sobre el miedo, el coraje sobre la prudencia. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía difícil sostener su mirada. Esa elección cambió mi destino. Y tal vez el de muchos más. Esperanza sentía el corazón latiendo con fuerza en su pecho, confundida por la mezcla de emociones que la embargaban. Miedo, determinación y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Ni siquiera sé tu verdadero nombre, susurró, dándose cuenta de que siempre se habían referido a él como Águila de Hierro, un nombre de guerra que probablemente no era el que su madre le había dado. Él sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos, transformando su rostro austero en algo sorprendentemente vulnerable. Aote, dijo en voz baja, como compartiendo un secreto, significa el que camina inquieto, un nombre que resultó ser más cierto de lo que mi madre podía imaginar. Aote, repitió ella, saboreando el sonido en su lengua. Sonrió levemente. Te queda bien. Por un momento, el mundo exterior, los Rangers, el peligro, la incertidumbre del mañana, pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos, sentados junto al fuego, con sus manos entrelazadas y un entendimiento mutuo que trascendía palabras. Fue Teresa quien rompió el hechizo, moviéndose inquieta en su sueño. Esperanza retiró suavemente su mano, aunque una parte de ella anhelaba mantener ese contacto. Deberíamos descansar, dijo, levantándose. Si regresan, necesitaremos todas nuestras fuerzas. Aote asintió, pero sus ojos seguían fijos en ella, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Descansa, concedió. Yo vigilaré primero. Mientras Esperanza se recostaba junto a Teresa, cubriéndolas a ambas con una manta gruesa, no pudo evitar pensar en la historia que él había compartido. La mujer que se interpuso entre las lanzas y el guerrero herido.
Si lo quieren a él, tendrán que atravesarme primero. Con un sobresalto, Esperanza se dio cuenta de que ella haría exactamente lo mismo. No por noble sacrificio, sino porque en algún momento entre encontrarlo moribundo en la nieve y ahora Aote había dejado de ser un extraño, un indio, para convertirse en alguien por quien estaba dispuesta a luchar. Y esa realización, más que los Rangers o sus rifles, era lo que realmente la aterrorizaba. El amanecer llegó con una calma engañosa. Los primeros rayos del sol pintaban el paisaje nevado con tonos rosados y dorados, creando una belleza que parecía burlarse de la tensión que flotaba dentro de la cabaña. Esperanza, que había relevado a Aote en la guardia a mitad de la noche, observaba el horizonte con ojos enrojecidos por el cansancio. «Vendrán por el sur», dijo Aote, apareciendo silenciosamente a su lado. «Es el camino más fácil, y ellos no son hombres de montaña». Esperanza asintió. Durante la noche habían elaborado un plan precario. No era mucho, pero era todo lo que tenían. «Teresa sabe qué hacer», murmuró ella. La niña estaba escondida en el pequeño sótano que Mateo había excavado años atrás para almacenar provisiones. Una trampilla disimulada bajo la alfombra era la única entrada, y desde allí un túnel estrecho conducía hasta el cobertizo de las herramientas, ofreciendo una vía de escape si las cosas se ponían demasiado peligrosas. «Es una buena niña», dijo Aote. «Tiene el corazón de una guerrera». «Es solo una niña», replicó Esperanza con un nudo en la garganta. «Ningún niño debería tener que ser valiente así». Aote la miró largamente y por un momento pareció que iba a tocar su rostro, pero se contuvo. En su lugar, señaló hacia el rifle que ella sostenía. «¿Sabes usarlo?» «Mi esposo me enseñó», respondió ella. «Nunca he disparado contra un hombre, pero sí contra lobos que amenazaban el ganado». «Los hombres son más predecibles que los lobos», dijo él con una leve sonrisa. «Pero también más peligrosos». Esperanza iba a responder cuando un sonido metálico la detuvo. Una de las trampas de aviso que Aote había colocado. Ambos se tensaron, moviéndose silenciosamente hacia sus posiciones acordadas. No tuvieron que esperar mucho. Apenas 10 minutos después, aparecieron en el claro frente a la cabaña. Esta vez no eran 3, sino 8 jinetes. Al frente cabalgaba el hombre de la cicatriz, ahora con una expresión que no intentaba disimular su verdadera naturaleza. «Señora Mendoza», llamó con voz potente, «sabemos que está ahí dentro y sabemos que no está sola». Esperanza sintió que el estómago se le contraía. Conocían su nombre. Eso significaba que habían estado investigando, probablemente interrogando a los pobladores cercanos. «Salga con las manos visibles», continuó el hombre. «Tenemos órdenes de llevarla a usted y al indio para interrogatorio. Nadie tiene por qué salir herido». Aote, oculto junto a la ventana lateral, le dirigió una mirada significativa. Ambos sabían que esas palabras eran falsas. El tipo de hombres que conformaban las patrullas fronterizas rara vez se molestaban con interrogatorios formales, especialmente cuando se trataba de indígenas. «Voy a salir», dijo Esperanza en voz baja. «Mantente fuera de vista hasta que sea el momento». Aote negó con la cabeza, pero ella ya había tomado su decisión. Con movimientos deliberadamente lentos, dejó el rifle apoyado junto a la puerta y salió al porche, manteniendo las manos visibles. «Buenos días, señores», dijo con una calma que no sentía. «¿Puedo preguntar por qué conocen mi nombre y por qué creen que no estoy sola?» El líder desmontó y sus hombres lo imitaron, formando un semicírculo amenazante frente a la cabaña. «Tenemos informes de que usted está albergando a un indio Cheyenne», respondió sin rodeos.
un asesino que se ha infiltrado en territorio mexicano con intenciones hostiles. No sé de qué hablan, replicó Esperanza, manteniendo su expresión neutral. O como pueden ver, vivo sola con mi pareja. El hombre sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Señora Mendoza, no nos tome por estúpidos. Uno de mis hombres encontró esto a menos de 1 kilómetro de aquí. Sacó algo de su bolsillo y lo lanzó a los pies de Esperanza. Era un pequeño talismán de piedra tallada, del tipo que Aote llevaba trenzado en su cabello. Esperanza no reaccionó, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Muchas tribus pasan por estas tierras, dijo con voz firme. Ese amuleto podría pertenecer a cualquiera. Tal vez, concedió el hombre, dando un paso hacia ella. Pero hay algo más. Verá, hablamos con el viejo Domingo en el pueblo. Nos contó que hace 4 días usted fue a comprar vendas y hierbas medicinales, muchas más de las que necesitaría una mujer sola. Esperanza maldijo mentalmente. El viejo Domingo, dueño de la única tienda en 50 kilómetros, siempre había sido un chismoso. Mi hija tuvo fiebre, improvisó. Quería estar preparada. El hombre de la cicatriz avanzó otro paso. Ahora estaba lo suficientemente cerca para que Esperanza pudiera oler el tabaco rancio en su aliento. Señora, mi paciencia se agota. O nos dice dónde está el indio, o nos veremos obligados a registrar su propiedad. Y le advierto, mis hombres no son conocidos por su delicadeza. Miró hacia la cabaña con una expresión que hizo que la sangre de Esperanza se helara. Sería una pena que algo le ocurriera a su hija mientras buscamos. Fue la amenaza velada hacia Teresa lo que quebró la fachada de calma de Esperanza. Sin pensarlo, dio un paso adelante, enfrentándose al hombre con una ferocidad que ni ella misma sabía que poseía. «Escúcheme bien», dijo, cada palabra destilando veneno. «Si alguno de ustedes toca un solo cabello de mi niña, lo mataré con mis propias manos. No me importa cuántos sean, ni qué insignia lleven». El hombre pareció momentáneamente sorprendido por su vehemencia, pero luego su rostro se endureció. «Es una amenaza valiente para alguien en su posición», dijo, llevando la mano a su revólver. «Tal vez necesite una lección sobre cómo hablarle a los representantes de la ley». Fue entonces cuando la voz de Aote cortó el aire, clara y autoritaria. «La única lección aquí», dijo en un español perfectamente comprensible, «es que has cometido un error al amenazar a esta mujer». Todos los ojos se volvieron hacia la figura que ahora se erguía en el techo de la cabaña, de pie junto a la chimenea. Con el sol naciente a sus espaldas, su silueta parecía más grande, casi sobrenatural. El silencio que siguió a la aparición de Aote fue tan denso como la nieve que cubría los campos. Los Rangers permanecieron inmóviles, sus manos suspendidas a medio camino de sus armas, como si la visión del guerrero Cheyenne, erguido sobre el techo, los hubiera petrificado. Aote los observaba con la calma estudiada de un depredador. Llevaba el torso desnudo a pesar del frío, mostrando intencionadamente el vendaje en su costado. Su cabello negro caía en una trenza gruesa sobre su hombro, adornado con cuentas y plumas que tintineaban suavemente con la brisa. En una mano sostenía una lanza improvisada, en la otra algo que brillaba bajo el sol, el cuchillo de caza de Mateo. «Soy Ajote, hijo de Oso Gris, jefe de los Cheyenne del Sur», anunció con voz potente que pareció resonar en el claro. «Y esta mujer está bajo mi protección». El líder de los Rangers fue el primero en recuperarse de la sorpresa. «Baja de ahí con las manos visibles, indio», gritó desenfundando su revólver. «Estás bajo arresto por el asesinato de Tomás Sánchez». Aote no se movió.
ni pareció intimidado por el arma apuntada hacia él. «¿Tomás Sánchez?», repitió con desdén. «¿El hombre que intentó matarme mientras dormía? ¿El mismo que vendía armas defectuosas a los pueblos indígenas, esperando que explotaran en sus manos?» Esperanza observaba la escena con el corazón en la garganta. La tensión era tan palpable que casi podía sentirla como un peso físico sobre sus hombros. «Eso es mentira», espetó el Ranger, pero algo en su tono sugería duda. «¿Estás seguro?», replicó Aote. «Pregúntale a sus compañeros dónde están ahora las cajas que transportaban. Pregúntales por qué 3 comerciantes viajaban con suficientes rifles para armar a un batallón». Los hombres que flanqueaban al líder intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, el más joven, dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse de algo que comenzaba a oler a podrido. «Ya no vinimos a discutir sobre muertos», dijo el líder, aunque su voz había perdido algo de su anterior seguridad. «Vinimos a llevarte ante la justicia». Aote soltó una risa breve y amarga. «¿Justicia? ¿La misma justicia que masacró a mi gente en Río Blanco? La que robó nuestras tierras y envenenó nuestros pozos». Mientras hablaba, se movió con agilidad felina hasta el borde del techo, quedando directamente sobre la entrada de la cabaña, entre los Rangers y Esperanza. «He venido a estas tierras como mensajero de paz, no de guerra», continuó. «Mi padre busca una alianza con los Tarahumara para detener el derramamiento de sangre, no para iniciarlo». El líder de los Rangers pareció desconcertado por un momento. Era evidente que la mención de una alianza tribal no era lo que esperaba escuchar. ¿Alianza? ¿De qué diablos hablas? «De la única manera de detener lo que se avecina», respondió Aote, su voz ahora más grave, casi profética. «Los hombres como tú, con insignias falsas y honor más falso aún, han estado armando a los colonos contra las tribus, vendiendo rifles al norte, machetes al sur, fomentando el odio para luego beneficiarse del caos». Hizo una pausa, y su mirada recorrió a cada uno de los hombres. «Pero esos días terminan. Los jefes se están uniendo. Y cuando lo hagan, ni tú ni tus patrones podrán detener la tormenta que han creado». Uno de los Rangers, un hombre robusto con barba entrecana, escupió al suelo. «Bonito discurso, salvaje. Pero eso no cambia el hecho de que mataste a un hombre». «Un hombre que intentó matarme mientras llevaba un mensaje de paz», replicó Aote. «Un hombre que prefirió el oro a la vida, como todos ustedes». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Esperanza percibió que algo había cambiado en la dinámica. Los Rangers ya no parecían tan seguros, tan unidos en su propósito. La mención de las armas, de las cajas, había sembrado una semilla de duda. El líder debió percibirlo también, porque su siguiente movimiento fue tan desesperado como predecible. Con un movimiento brusco, agarró a Esperanza por el brazo y colocó el cañón de su revólver contra su sien. «Baja ahora, o ella muere», amenazó. Esperanza no gritó, no suplicó. Mantuvo los ojos fijos en Aote, comunicándole silenciosamente que no se rindiera, que no sacrificara todo por ella. Pero el rostro del guerrero se transformó. La calma estudiada dio paso a una furia glacial que hizo que incluso los Rangers más experimentados dieran un paso atrás. «Esa», dijo con una voz que parecía salida de las profundidades de la tierra, «fue tu última equivocación». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que después, cuando Esperanza intentara recordarlo, solo quedarían impresiones fragmentadas, como destellos de luz en agua turbia. Aote se lanzó desde el techo en un salto imposible, girando en el aire como un halcón en picada.
Al mismo tiempo, una pequeña figura emergió de la puerta de la cabaña, sosteniendo el rifle de Esperanza. Teresa, que debería haber estado oculta en el sótano, apuntaba con brazos temblorosos pero determinados. El disparo resonó en el claro como un trueno, levantando una nube de nieve junto a los pies del líder Ranger. No le dio, pero la sorpresa fue suficiente para que aflojara su agarre sobre Esperanza, quien aprovechó para liberarse con un movimiento brusco y caer al suelo. Aote aterrizó junto a ella, interponiéndose entre su cuerpo y el Ranger, quien ahora apuntaba erráticamente su arma, desorientado por la repentina cadena de acontecimientos. ¡Mátenlos!, gritó, pero su orden se perdió en el caos que siguió. Porque en ese preciso instante, como si el disparo de Teresa hubiera sido una señal, el bosque cobró vida. Figuras silenciosas emergieron entre los árboles, al menos una docena de guerreros Cheyenne con los rostros pintados para la guerra, cada uno sosteniendo un arco tensado o una lanza lista para ser arrojada. «Bajen sus armas», ordenó una voz profunda y autoritaria desde el límite del claro. Un hombre mayor, de cabello gris trenzado con plumas de águila y rostro marcado por cicatrices antiguas, avanzó montado en un caballo pinto. Incluso sin que nadie lo presentara, Esperanza supo instintivamente quién era. Oso Gris, el padre de Aote, el jefe Cheyenne. Los Rangers, superados en número y sorprendidos por la repentina aparición de los guerreros, vacilaron. Uno a uno, comenzaron a bajar sus armas, todos excepto el líder, que mantenía su revólver firmemente apuntado hacia Aote y Esperanza. «Esto no cambia nada», escupió con veneno en la voz. «La ley es la ley. Este indio mató a un hombre». Oso Gris desmontó con una agilidad sorprendente para su edad y avanzó hasta quedar a pocos metros del Ranger. «La ley», dijo con un acento marcado pero perfectamente comprensible, «no es lo que tú dices que es, Julio Castellanos». El Ranger palideció al escuchar su nombre y más aún cuando Oso Gris continuó. «Te conocemos bien. Vendiste rifles defectuosos a los Comanche hace 2 inviernos. 6 guerreros murieron cuando los cañones explotaron en sus manos. Luego vendiste información sobre sus rutas de caza al ejército mexicano». Un murmullo recorrió las filas de los Rangers. Era evidente que algunos no conocían esta parte del pasado de su líder. «Mentiras», balbuceó Castellanos, pero su voz había perdido toda autoridad. «La verdad siempre encuentra su camino, como el agua entre las rocas», sentenció Oso Gris. Luego miró a Esperanza y algo en sus ojos, tan similares a los de su hijo, transmitió respeto y reconocimiento. «Esta mujer salvó a mi hijo cuando nadie más lo habría hecho. Ha ganado el respeto de los Cheyenne». Castellanos pareció comprender que había perdido el control de la situación. Con un movimiento desesperado, intentó levantar nuevamente su arma, pero antes de que pudiera apuntar, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en la tierra, justo entre sus pies. «Un aviso, no un ataque. La próxima», dijo Aote con calma letal, «atravesará tu garganta». Castellanos miró a su alrededor, buscando apoyo entre sus hombres, pero se encontró solo. Uno a uno, los Rangers habían retrocedido, dejándolo aislado en su odio y su miedo. Con un último gesto de desprecio, arrojó su insignia al suelo. «Esto no ha terminado», murmuró antes de montar su caballo y alejarse al galope, seguido, tras un momento de duda, por el resto de sus hombres. El silencio que quedó fue casi ensordecedor. Esperanza sintió que las piernas le fallaban y habría caído de no ser por los brazos de Aote, que la sostuvieron con firmeza y gentileza. «Estás a salvo», susurró contra su cabello. «Ah, todos estamos a salvo ahora».
Teresa corrió hacia ellos, soltando el rifle que había resultado demasiado pesado para sus pequeños brazos. Esperanza la abrazó con fuerza, incapaz de regañarla por haber desobedecido y salido de su escondite. «Fuiste muy valiente», dijo entre lágrimas. «Demasiado valiente». La niña sonrió, pero sus ojos estaban fijos en Oso Gris, que se acercaba con paso majestuoso, su presencia llenando el espacio como una fuerza elemental. Esperanza se irguió, sin soltar la mano de Teresa, enfrentando la mirada del jefe Cheyenne con toda la dignidad que pudo reunir. Oso Gris la estudió largamente, su rostro impasible revelando poco de sus pensamientos. Finalmente, se volvió hacia su hijo y habló en su lengua nativa, palabras incomprensibles para Esperanza, pero cargadas de gravedad. Aote respondió con respeto, pero también con firmeza, señalando ocasionalmente hacia la cabaña, hacia Esperanza, hacia el horizonte. Tras lo que pareció una eternidad, Oso Gris asintió lentamente. Luego, para sorpresa de Esperanza, el anciano jefe inclinó levemente la cabeza hacia ella, un gesto de reconocimiento que valía más que 1000 palabras. El resto del día transcurrió como un sueño extraño para Esperanza. La cabaña que durante años había sido un refugio solitario se transformó en el centro de una actividad que jamás habría imaginado. Los guerreros Cheyenne acamparon en el claro circundante, encendiendo pequeñas fogatas que formaban un círculo protector alrededor de la propiedad. Sus movimientos eran eficientes, disciplinados, como si hubieran ensayado esta situación cientos de veces. Teresa observaba todo con fascinación, especialmente a las 3 mujeres Cheyenne que habían venido con el grupo. Ataviadas con túnicas de piel adornadas con cuentas y plumas, sus rostros severos pero amables se suavizaban cuando miraban a la niña. Una de ellas, mayor que las demás, se acercó a Teresa y le ofreció una pequeña figura tallada en hueso. Un caballo diminuto, tan detallado que parecía a punto de galopar entre sus dedos. Dentro de la cabaña, Esperanza preparaba té con manos temblorosas. Aún no había asimilado todo lo ocurrido, pero su mente práctica la empujaba a actuar, a moverse, a ocuparse en tareas tangibles, mientras su corazón intentaba encontrar equilibrio. Aote entró silenciosamente, seguido por su padre. Oso Gris se movía con la gravedad de un hombre acostumbrado a que sus palabras tuvieran peso, a que sus decisiones moldearan el destino de muchos. Esperanza le ofreció una taza de té, que él aceptó con un asentimiento cortés. «Mi hijo me ha contado cómo lo encontraste», dijo el jefe en un español sorprendentemente fluido. «Cómo curaste sus heridas, cómo lo protegiste a riesgo de tu propia vida». Esperanza bajó la mirada hacia su propia taza. «Cualquier persona con corazón habría hecho lo mismo», respondió. Oso Gris la estudió con ojos que parecían ver más allá de su piel, hasta los secretos enterrados en su alma. «No», contradijo con gentil firmeza. «En tiempos de guerra, la compasión es tan rara como el oro en un río seco. Lo que hiciste no fue común, mujer valiente». Esperanza sintió que sus mejillas se calentaban ante el inesperado elogio. Aote, que había permanecido de pie junto a la ventana, se acercó y se sentó frente a ella. «Los Rangers no volverán por ahora», dijo, «pero Castellanos buscará venganza». «No es un hombre que olvide fácilmente». «¿Qué haremos?», preguntó Esperanza, y solo después de pronunciar las palabras se dio cuenta de que había dicho «haremos», asumiendo un destino compartido que hasta hace pocos días habría sido impensable. Aote y su padre intercambiaron una mirada significativa. «Nuestro pueblo se mueve hacia el norte», explicó Oso Gris. «El invierno ha sido duro, pero el Consejo de Ancianos ha tenido visiones».
Más allá de las montañas hay un valle donde los búfalos aún corren libres, donde las aguas no han sido envenenadas. Hizo una pausa, bebiendo un sorbo de té antes de continuar. Mi hijo debería venir con nosotros. Es mi único heredero, el futuro jefe de los Cheyenne. El corazón de Esperanza se contrajo dolorosamente. Por supuesto que Aote se iría. ¿Qué había esperado? Que un guerrero, hijo de un jefe, abandonara a su gente por una viuda y una niña huérfana que apenas conocía. La idea era tan absurda como dolorosa. Entiendo, dijo con una voz que intentaba ser firme. Es su deber con su pueblo. Pero Aote negó con la cabeza, sus ojos fijos en ella, con una intensidad que le robó el aliento. Mi padre no ha terminado, dijo suavemente. Oso Gris dejó la taza sobre la mesa y juntó las manos, como si estuviera meditando sobre sus próximas palabras. Desde tiempos antiguos, continuó, los Cheyenne han fortalecido sus alianzas a través de uniones entre familias. Un matrimonio entre clanes es como un puente entre orillas distantes. Esperanza sintió que el mundo se detenía. No podía estar sugiriendo lo que ella creía. ¿O sí? He visto cómo miras a mi hijo, dijo Oso Gris, con la franqueza de quienes están acostumbrados a hablar verdades difíciles. Y he visto cómo él te mira a ti. Hay un fuego entre ustedes que ni la nieve más fría podría apagar. Teresa, que había entrado silenciosamente y escuchaba desde el umbral, se acercó a Esperanza y tomó su mano, como ofreciéndole apoyo silencioso. Lo que mi padre intenta decir, intervino Aote, visiblemente incómodo con la directa aproximación del anciano, es que me gustaría que vinieras con nosotros, tú y Teresa. Las palabras, aunque esperadas tras la introducción de Oso Gris, cayeron sobre Esperanza como un trueno en campo abierto. Miró a Aote, luego a su padre, intentando comprender la magnitud de lo que estaban proponiendo. «Ir con ustedes», repitió, como si las palabras fueran en un idioma extranjero que apenas empezaba a aprender. «¿Al norte, con la tribu Cheyenne?» Oso Gris asintió solemnemente. «Como esposa de mi hijo», confirmó. «Como madre de sus hijos, como parte de nuestra familia, de nuestro pueblo». Teresa apretó la mano de Esperanza con entusiasmo apenas contenido. «¡Podríamos ir con ellos!», exclamó la niña, sus ojos brillantes de emoción. «Vivir en tiendas, aprender a montar como ellos, cazar con arco». Esperanza sintió que la cabeza le daba vueltas. Hace apenas unos días, la mera idea de convivir con indígenas le habría parecido absurda, peligrosa. Y ahora estaba considerando seriamente abandonar todo lo que conocía para unirse a una tribu nómada, seguir a un hombre que apenas empezaba a comprender. Necesito pensar», murmuró, levantándose bruscamente. «Disculpen», salió al porche, donde el aire frío de la tarde le aclaró un poco la mente. A lo lejos, el sol comenzaba su descenso, tiñendo las montañas nevadas de rosa y oro. Era un paisaje de belleza abrumadora, el mismo que había contemplado miles de veces desde que llegó a estas tierras con Mateo. El mismo, y sin embargo, ahora lo veía con ojos nuevos. Sintió una presencia a su lado y supo, sin necesidad de mirar, que era Aote. Su cercanía ya le resultaba tan familiar como su propio pulso. «No tienes que decidir ahora», dijo él, su voz suave como la brisa. «Mi padre es un hombre directo, acostumbrado a dar órdenes, no sugerencias». Esperanza esbozó una sonrisa tenue. «Se parece a ti en eso». Aote rió, un sonido cálido que ella había escuchado muy pocas veces. «En muchas cosas, sí. En otras», se detuvo, mirando hacia el horizonte. «Yo en otras he tenido que encontrar mi propio camino».
Se volvió hacia ella y en sus ojos había una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual fortaleza. «Cuando te encontré en la nieve, estaba seguro de que moriría», confesó. Había aceptado ese destino. Pero tú cambiaste todo. Me devolviste a la vida no solo con tus medicinas, sino con tu coraje, con tu bondad. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras precisas. Entre mi gente hay una creencia antigua. Cuando un guerrero es salvado de la muerte, su vida ya no le pertenece solo a él, sino también a quien lo salvó. Es una deuda que nunca puede pagarse completamente. Esperanza negó con la cabeza. «No te salvé esperando nada a cambio», dijo con suavidad. «No me debes nada». «No es una cuestión de deuda», replicó él, acercándose un paso más. «Es algo más profundo, más antiguo. Es como si los espíritus hubieran entrelazado nuestros caminos por una razón que va más allá de lo que podemos entender». Tomó sus manos entre las suyas, y Esperanza sintió que un calor reconfortante ascendía por sus brazos hasta instalarse en su pecho. «No te pido que vengas por deber ni por miedo a Castellanos y sus hombres», continuó Aote. «Te pido que vengas porque en estos pocos días he llegado a verte no como la mujer que me salvó, sino como la mujer con la que quiero caminar el sendero de la vida». Esperanza sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Había algo tan sincero, tan despojado de artificio en sus palabras que le resultaba casi doloroso. «Apenas nos conocemos», susurró, aunque incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. En los momentos de crisis, en los silencios compartidos junto al fuego, habían aprendido más el uno del otro que muchas parejas en años de convivencia superficial. «Te conozco lo suficiente», respondió él con una sonrisa leve. «Conozco tu valor, tu lealtad, tu capacidad de amar a pesar del miedo. El resto lo aprenderemos juntos, si así lo deseas». Esperanza miró hacia el campamento, donde los Cheyenne preparaban la comida de la tarde. Las mujeres cantaban suavemente mientras trabajaban, y los niños, porque había niños también, no solo guerreros, corrían y jugaban entre las tiendas. Teresa estaba entre ellos, aparentemente olvidado todo temor inicial, participando en algún juego que involucraba pequeñas piedras pintadas. «¿Cómo sería?», preguntó en voz baja. «¿Cómo sería mi vida, nuestra vida allí?». Aote siguió su mirada, comprendiendo la profundidad de su pregunta. «Es difícil al principio», reconoció con honestidad. «Tendrías que aprender nuestras costumbres, nuestro idioma. Algunos desconfiarían, es natural, pero otros, como mi padre, ya te respetan por lo que has hecho». Hizo una pausa, como recordando algo importante. «Entre los Cheyenne, las mujeres tienen voz en el consejo. Son ellas quienes mantienen vivas las historias, quienes enseñan a los niños, quienes deciden cuándo es tiempo de levantar el campamento y moverse a nuevas tierras», señaló hacia la cabaña, el pequeño huerto ahora cubierto de nieve, el corral vacío. «Aquí estás sola, luchando cada día contra el mundo. Allí serías parte de algo más grande, una familia, un pueblo». Esperanza cerró los ojos, dejando que sus palabras penetraran en su conciencia. Una familia, algo que había perdido hace tanto tiempo que el anhelo se había convertido en un dolor sordo, constante, casi olvidado. «¿Y si no funciona?», preguntó, dando voz a su miedo más profundo. «¿Y si no puedo adaptarme? ¿Y si tu gente nunca me acepta realmente?». Aote apretó suavemente sus manos. «Entonces buscaremos otro camino», respondió con sencillez. «Juntos». La palabra resonó en el aire entre ellos como una promesa, como un juramento más vinculante que cualquier ceremonia formal. Juntos. En ese momento,
Mientras el sol descendía tiñendo el mundo de dorado, Esperanza sintió que algo dentro de ella se asentaba, como cuando las aguas turbulentas de un río finalmente encuentran un cauce sereno. No era una decisión fácil. Significaba abandonar todo lo conocido, aventurarse en un mundo nuevo, lleno de incertidumbres. Pero quizás, pensó mientras miraba a Teresa jugando feliz con los niños Cheyenne, quizás era exactamente el tipo de valentía que la vida le estaba pidiendo ahora. «No prometo que será fácil», dijo finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. «Pero estoy dispuesta a intentarlo, por Teresa». «Por ti», hizo una pausa, reconociendo una verdad que apenas empezaba a aceptar. «Por mí». La sonrisa de Aote fue como el amanecer después de la noche más oscura, iluminando su rostro con una alegría que transformó sus facciones severas en algo extraordinariamente hermoso. Sin palabras, porque ninguna era necesaria en ese momento, tomó el rostro de Esperanza entre sus manos y con infinita delicadeza acercó sus labios a los de ella. El beso fue breve, casto, apenas un roce, pero en ese contacto fugaz estaba contenida una promesa tan antigua como el tiempo mismo, tan profunda como las raíces de las montañas. Cuando se separaron, Esperanza vio que Oso Gris los observaba desde la puerta de la cabaña, su rostro impasible, pero sus ojos brillantes con algo que parecía aprobación. «Mi hijo ha elegido bien», dijo el anciano jefe con solemnidad. «Bienvenida a nuestra familia, Esperanza Mendoza». Y por primera vez desde que encontró a Aote moribundo en la nieve, Esperanza sintió que todas las piezas encajaban en un patrón que, aunque desconocido, tenía una armonía innegable. Un nuevo camino se abría ante ella. Un camino que nunca habría imaginado, pero que ahora se presentaba no como una huida desesperada, sino como un viaje hacia algo más grande, más verdadero que todo lo que había conocido hasta entonces. El amanecer del séptimo día llegó con una claridad cristalina. El cielo, limpio de nubes, se extendía como un manto azul pálido sobre las montañas nevadas. Era un día de despedidas y comienzos. Esperanza recorrió la cabaña por última vez, sus dedos rozando las paredes de madera que durante años habían sido su único refugio. Cada rincón guardaba memorias. La mesa donde Mateo tallaba figuras en las noches de invierno, el rincón donde Teresa había dado sus primeros pasos, la ventana desde donde había visto tantos amaneceres en soledad. No se llevaba mucho. Algunas semillas guardadas para la primavera, hierbas medicinales, la Biblia desgastada de su madre, unas pocas prendas de abrigo. El resto, muebles, utensilios, las pesadas herramientas de labranza, lo había regalado a una familia de colonos que vivía a 2 días de camino. La tierra misma, sin documentos oficiales, volvería eventualmente a ser lo que siempre había sido: un pedazo de naturaleza sin dueño real. Teresa esperaba afuera, montada en un pequeño pony que Oso Gris le había regalado. Sus ojos brillaban con la emoción de la aventura, y en su cintura colgaba el pequeño arco que Aote le había enseñado a usar. Junto a ella, las mujeres Cheyenne la instruían con gestos y palabras sencillas sobre cómo sostener las riendas, cómo mantener el equilibrio. «¿Estás lista?», preguntó Aote, apareciendo silenciosamente a su lado. Esperanza asintió, aunque el nudo en su garganta casi no le permitía hablar. «Es extraño», murmuró. «Llevo años soñando con dejar este lugar, con encontrar un sitio donde Teresa y yo pudiéramos tener un verdadero hogar. Y ahora que finalmente me voy...» «Te duele», completó él comprendiendo. «El dolor y la esperanza a menudo caminan juntos. Es la manera en que la vida nos enseña sus lecciones más importantes». Esperanza lo miró, maravillándose de cómo,
en tan poco tiempo, había aprendido a leer en ella como en un libro abierto. «¿Y si me equivoco?», susurró, dando voz a la duda que la había mantenido despierta durante la noche. «¿Y si este no es el camino que debemos seguir?». Aote tomó su mano y la besó con reverencia, un gesto que había aprendido de los colonos, pero que hacía suyo con una dignidad natural. «No existen caminos equivocados, solo diferentes senderos hacia el mismo destino», dijo. «En mi pueblo cree que todos los ríos, por diferentes que sean sus cursos, eventualmente encuentran el mar». Salieron juntos al claro, donde los Cheyenne ya habían desarmado el campamento y cargado sus pertenencias en caballos y traboa. Oso Gris, montado en su caballo pinto, los esperaba con expresión solemne. «El sol se alza», dijo el jefe. «Es hora de seguir nuestro camino». Aote ayudó a Esperanza a montar el caballo que le habían asignado, una yegua dócil de pelaje castaño claro. «Se llama Viento del Sur», explicó. «Es joven pero sabia, como tú». Esperanza acarició el cuello del animal, sintiendo bajo sus dedos el latido constante de una vida fuerte y confiable. Miró hacia la cabaña por última vez, grabando en su memoria la imagen de lo que dejaba atrás. «Gracias», susurró, aunque no estaba segura de a quién dirigía esas palabras. ¿A la cabaña? ¿A la tierra? ¿A la vida que había tenido allí, con sus penas y sus escasos momentos de alegría? Tal vez a todo ello, y tal vez también a lo que fuera que había dispuesto que un guerrero herido cayera ante su puerta en una noche de tormenta, cambiando para siempre el curso de su existencia. La caravana se puso en marcha con un movimiento fluido, como un solo organismo vivo. Los guerreros cabalgaban en los flancos, atentos a cualquier peligro. Las mujeres guiaban a los niños y los caballos de carga. Los ancianos, respetados como bibliotecas vivientes de sabiduría, iban en el centro, protegidos por todos. Teresa cabalgaba junto a los otros niños, ya inmersa en un juego de señas y palabras a medias que trascendía las barreras del idioma. Esperanza la observaba, asombrada por su capacidad de adaptación, por la facilidad con que su corazón infantil se abría a lo nuevo sin miedo. Cuando el sol alcanzó su cenit, la cabaña de Esperanza ya era solo un punto diminuto en la distancia. Las montañas se alzaban ante ellos imponentes y desafiantes, pero también llenas de promesas. «¿Qué hay más allá?», preguntó Esperanza, señalando hacia los picos nevados. Aote, que cabalgaba a su lado, sonrió. «Valles verdes, donde los búfalos pastan en primavera, bosques llenos de bayas y hierbas curativas, ríos donde el salmón salta tan abundante que parece que se podría caminar sobre sus lomos». Hizo una pausa y añadió con voz más suave: «Un lugar donde nuestros hijos podrán crecer fuertes y libres». Nuestros hijos. Las palabras flotaron entre ellos como una promesa, como un futuro que apenas comenzaban a vislumbrar. Para el atardecer, habían alcanzado un pequeño valle resguardado entre dos montañas. Era un lugar de belleza serena, con un arroyo de aguas claras y árboles que ofrecían protección contra el viento. Con eficiencia nacida de siglos de práctica, el campamento fue instalado en menos de una hora. Esa noche, mientras las estrellas aparecían una a una en el cielo despejado, Oso Gris convocó a todos alrededor del fuego central. Esperanza y Teresa fueron conducidas al lugar de honor, junto al jefe y los ancianos. «Esta noche», anunció Oso Gris con voz potente que resonó en el valle, «damos la bienvenida a dos nuevas hermanas. Su sangre no es Cheyenne, pero sus corazones sí lo son». Una de las ancianas se acercó con un pequeño cuenco de arcilla roja. Con movimientos precisos,
Trazó una línea sobre la frente de Esperanza y otra sobre la de Teresa. «La tierra roja es sagrada», explicó Oso Gris. «Es la sangre de nuestros ancestros, la promesa de la vida que continúa. Desde este momento, ustedes son parte de esa promesa». Aote tomó entonces la palabra, su voz clara y firme en la noche tranquila. «Mi padre habla con sabiduría, como siempre», dijo. «Pero hay algo más que debe ser dicho». Se volvió hacia Esperanza y en sus ojos brillaba una intensidad que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Entre mi pueblo, cuando un hombre encuentra a la mujer con quien desea caminar el sendero de la vida, le ofrece un regalo, no por su valor, sino por su significado». De entre sus ropas sacó algo que brilló bajo la luz del fuego, una pequeña daga con mango de hueso tallado y hoja de metal pulido. «Esta daga perteneció a mi abuelo y antes a su padre», explicó. «Ha protegido a mi familia por generaciones. Ahora te pertenece, para que protejas a nuestra familia, la que construiremos juntos». Con manos temblorosas, Esperanza recibió el arma. Era más ligera de lo que parecía, perfectamente equilibrada, con un diseño que hacía que se adaptara a su mano como si hubiera sido forjada para ella. «La acepto», dijo con voz clara, «y prometo usarla con honor». Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Teresa, sentada junto a Esperanza, observaba todo con ojos brillantes de emoción. Oso Gris se levantó entonces, extendiendo los brazos hacia el cielo estrellado. «Los espíritus son testigos», exclamó. Aote, hijo de Oso Gris, y Esperanza, hija del valor, ahora son uno ante los ojos de los ancestros. Un canto se elevó entre los Cheyenne, una melodía antigua que parecía brotar de la tierra misma. Las mujeres formaron un círculo alrededor de Esperanza y Aote, danzando con movimientos que contaban historias más antiguas que las palabras. Mientras el canto continuaba, Teresa se acercó y tomó la mano de Esperanza. «¿Somos Cheyenne ahora?», preguntó con la inocencia de la infancia. Esperanza miró a su alrededor, a los rostros iluminados por el fuego, a los ojos que ya no la veían como extraña, sino como parte de algo más grande. «Somos familia», respondió, abrazando a la niña contra su pecho. «Y eso es lo único que importa». La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente el campamento se sumió en el silencio, Esperanza y Aote permanecieron junto al fuego moribundo, sus manos entrelazadas bajo el manto infinito de estrellas. «No será fácil», dijo ella, consciente de los desafíos que les esperaban. «Nada que valga la pena lo es», respondió él con sencillez. Y mientras el fuego se reducía a brasas y el viento susurraba entre los árboles antiguos, Esperanza Mendoza, ahora Esperanza, esposa de Aote, mujer Cheyenne, sintió que por primera vez en muchos años el futuro no era algo que temer, sino algo que esperar con ansias, un nuevo amanecer, un nuevo camino, una nueva vida que, contra todo pronóstico, había nacido de un acto de compasión en medio de la tormenta más fría.